Hola, bienvenidos, feliz tarde. Vamos a hablar acerca de por qué es importante la revisión de la tiroides ahora en el mes de la mujer, en la salud femenina. Para ello nos acompaña la doctora Laura Olate, la doctora es especialista en endocrinología. Doctora, bienvenida y feliz tarde. Feliz tarde para vos, Ariana, y para todos aquellos que nos están escuchando a través de las plataformas digitales del Hospital Clínica Bíblica. De Muchas antemano, gracias. de antemano pedir las disculpas por los problemas que podamos tener un poco técnicos que han limitado la posibilidad de que tengamos una cámara web activa y podamos vernos un poco más cercanos. Muchas gracias, doctora. Sí, de hecho, comentarles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle a la doctora durante la presentación, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y cuando la doctora finalice se las vamos a hacer llegar. Muchísimas gracias, doctora, y entonces iniciamos. Muchísimas gracias. La tarde de hoy lo que queremos es abordar un tema que es bastante frecuente en la población femenina, que es la enfermedad asociada a una glándula sumamente importante como es la tiroides. Y revisar por qué es importante estarse chequeando acerca de este tipo de enfermedades. Empecemos por una visión general de qué es la tiroides y cuáles funciones tiene. Entonces, la tiroides es una glándula que tiene una forma de mariposa o de corazón, como quieran verlo, que se encuentra en la porción anterior del cuello, separada de lo que es la tráquea o el tubo digestivo, y que produce una serie de hormonas que el cuerpo utiliza para producir energía, para mantener la temperatura corporal, para permitir el desarrollo corporal en fases tempranas de la vida. Es una hormona que participa en el crecimiento lineal y en la maduración del cerebro. Tan es así que la falta de esta hormona en edades tan tempranas puede condicionar el hecho de que una persona se quede chiquitita o también puede condicionar el hecho de que una persona pueda tener problemas como el retardo mental. Además, participa en las acciones del corazón, de los músculos, del sistema sanguíneo, de la salud del hueso, de la salud reproductiva, entre muchas otras acciones. Quizá de las más importantes son estas, hablar de lo que es metabolismo basal. Las personas que tienen enfermedades de la tiroides, tanto en déficit como en exceso de las hormonas, pueden hacer que su metabolismo cambie y que eso pueda condicionar una leve ganancia de peso o por el contrario una pérdida muy acelerada del mismo. Como les mencionaba, estimula el crecimiento y el desarrollo cerebral y eso puede hacer que los niños puedan tener, si experimentan estas condiciones en edades muy tempranas, problemas en su desarrollo intelectual o en la estatura final que van a alcanzar. Regula la temperatura corporal, entonces las personas pueden tener, si hay un exceso de hormona tiroidea, mucho calor, o puede ser que más bien si tienen una deficiencia no puedan tolerar el frío. Participa, como les mencionaba anteriormente, en lo que es el metabolismo de las proteínas, de las grasas, de los carbohidratos, en el metabolismo del hueso, en la capacidad de absorción a nivel intestinal, incluso de los movimientos intestinales. Entonces, en resumen, la hormona interviene prácticamente en la totalidad de las funciones orgánicas, activándolas y manteniéndolas a un ritmo que se considera vital. Enfermedades de la tiroides hay muchísimas realmente, pero básicamente uno las puede clasificar en estos tres grandes grupos. Las que afectan la estructura de la tiroides, es decir, la forma de la tiroides, que puede ser que ésta crezca, y a eso se le llama bocio, y que ésta pueda crecer toda parejito, o que más bien por el contrario, ésta crezca con nódulos múltiples o un solo nódulo. Las causas que llevan a que una tiroides crezca de forma generalizada o que crezca con varios nódulos va a depender de la enfermedad de fondo que se esté desarrollando. Están las que alteran la función de la tiroides, que son el hipo y el hipertiroidismo, y aquí es interesante porque uno puede decir, para diferenciar las enfermedades estructurales de las funcionales, una analogía con un carro. Uno puede tener un carro súper bonito que no camina, o puede tener un carro todo abollado que camina. Entonces, esto se los digo con la intención de que entiendan que si yo tengo una enfermedad de la estructura de la tiroides, no significa que estrictamente tenga un problema en la función. O por el contrario, si tengo una alteración en la función de la tiroides, mi tiroides puede verse normal aunque no esté funcionando bien. Y existen otras alteraciones que son menos frecuentes,
como son los diferentes tipos de cáncer, las inflamaciones de la tiroides, que se conocen como tiroiditis, otras condiciones que se ven presentes durante el embarazo, entre otros. Pero vamos a ver las más frecuentes, que son sobre todo los bocios y lo que es hipo e hipertiroidismo. Entonces, alteraciones, como les digo, de la estructura. El bocio significa crecimiento de la glándula tiroides, es un crecimiento anormal. En la mayoría de lugares del mundo, el crecimiento de la glándula se debe a problemas en lo que es el aporte de yodo en la dieta. En nuestro medio eso no es un problema porque el yodo se encuentra en la sal común. Entonces, al encontrarse el yodo en la sal común, eso hace que no haya deficiencia de este elemento y que nuestra tiroides pueda funcionar normalmente. Sin yodo, la tiroides no funciona. Y cuando hay alteraciones de este tipo, yo puedo tener una tiroides que funciona normal, que funciona menos o que funciona más. Bocios hay todas las características y de todos los tamaños que uno pueda imaginar. En la imagen ahorita podemos ver un bocio relativamente pequeño y pareciera que la tiroides creció de forma generalizada. Sin embargo, ya aquí podemos ver que el bocio es un poco más evidente y que se ve como una bolita grande, que podría probablemente ser un nódulo grandecito que se encuentra en la tiroides. Pero la glándula tiene la capacidad de crecer de forma exagerada. Entonces, vean esta última imagen. Esto es una paciente aquí de Costa Rica, cuya glándula tiroides llegó a pesar casi 5 kilos, cuando normalmente la glándula pesa alrededor de 30 gramos. Entonces, eso hace que podamos evidenciar que la tiroides tiene una importante capacidad de crecer. Y la idea es consultar en etapas más tempranas, debido a que las pacientes de la imagen 1, por ejemplo, probablemente no vayan a necesitar intervención con cirugía, mientras que la paciente de la imagen 3 definitivamente va a necesitar cirugía porque ya incluso el peso de la glándula le dificulta mantener la cabeza en alto, la cabeza erguida. Las alteraciones funcionales son de las más frecuentes. Y aquí parece un espejo, porque el hipotiroidismo es cuando me hace falta hormona tiroidea y el hipertiroidismo cuando tengo exceso de la hormona tiroidea. Entonces, si nos vemos uno frente al otro, es como ver un espejo. Lo que tiene uno, lo contrario va a tener el otro. Entonces, vean estas dos imágenes. En un lado tenemos un paciente que luce pálido, que se ve cansado, que se ve hinchado, que ha perdido cabello, y por el otro lado tenemos una paciente que más bien se ve muy rosada, que se ve sudorosa, se ve muy alerta y más bien como nerviosa o asustada, y realmente su cabello no ha experimentado tanta caída como lo vemos en el otro paciente. Entonces, si resumimos, uno está pálido, el otro más bien está más rojito, por decirlo de alguna manera, en uno se ve cansado, el otro más bien se ve más nervioso y más activo, uno más bien tiene mucho frío, el otro más bien produce demasiada calor. Y eso se debe básicamente a que en un lado tenemos todas las funciones alteradas porque no hay hormona y por el otro lado tenemos que el exceso genera que todas las acciones de la hormona se intensifiquen. Otras causas de la disfunción de la tiroides son estas: infecciones, pacientes que han recibido radiación, algunos medicamentos como por ejemplo los que se utilizan para las arritmias como la amiodarona pueden producir trastornos de la función de la tiroides. Pero ¿por qué es que son tan importantes y sobre todo en nosotras las mujeres? Es una condición que aunque afecta a hombres es mucho más frecuente en nosotras. Tan es así que por cada 10 mujeres, solamente 1 o 2 hombres van a experimentar estas condiciones. Y esto hace que se deteriore nuestra calidad de vida. Entonces, son pacientes que pueden tener trastornos menstruales, sobre todo que puede ser o que se vaya la menstruación o que más bien sangremos demasiado durante el periodo. Son condiciones que pueden afectar la fertilidad o incluso si se logra un embarazo, ese embarazo pueda verse complicado y corra el riesgo de perderse durante el desarrollo del mismo. Son condiciones que bajan nuestra productividad porque tenemos dificultades para concentrarnos, para trabajar, puede generarnos dolores musculares, calambres, estreñimiento,
puede producir que nuestro corazón lata más despacio o más rápido, dependiendo si hay deficiencia o exceso de la hormona. Pueden hacer que nuestra piel cambie y se vuelva más reseca, que las uñas se quiebren, que se caiga el cabello. Entonces pueden haber una serie de manifestaciones que también podemos achacar a otras condiciones. Muchas veces uno ha visto pacientes que consultan ya muy tardíamente porque han achacado sus síntomas a que son mamás, a que era parte de ser mamá es estar cansada, parte de ser mamá es no poder arreglarme las uñas, entonces se me quiebran, parte de ser mamá es que no me puedo comer bien, entonces por eso voy menos al baño o voy más al baño o he ganado o he perdido peso. Entonces todas esas condiciones hacen que usualmente minimicemos los síntomas y no busquemos atención de forma oportuna. La buena noticia es que independientemente del tiempo de evolución de esta condición, su tratamiento es relativamente fácil y eso puede condicionar que no hayan secuelas a largo plazo. El diagnóstico es muy simple, solo se ocupa un examen de sangre que no necesita ayuno ni ninguna preparación especial. El examen es una TSH y eso es suficiente para que cualquier médico pueda identificar un problema de tiroides. Dependiendo de las alteraciones, el médico decidirá si es necesario proseguir o no con algunos otros estudios. ¿Qué mujeres de fijo necesitarían hacerse esos exámenes? Las embarazadas, porque como mencionamos, un problema de tiroides en un embarazo puede hacer que se pierda ese bebé. Pacientes que tienen otras enfermedades autoinmunes, es decir, que tienen diabetes tipo 1 o que tienen artritis, pacientes que tienen lupus, que tienen enfermedad celíaca o tienen intolerancia al gluten, deberían hacerse ese examen. Pacientes que tienen antecedentes en la familia de enfermedades de este tipo. Si mi mamá tuvo problemas de la tiroides, si mi abuela tuvo problemas de la tiroides, yo debería estar checando esa condición. Si tengo alguna de las manifestaciones clínicas que ya hemos estado mencionando, ya sea por trastornos en la función o porque la estructura de la tiroides cambie, si he intentado embarazarme y no lo he logrado por más de un año, si tuve una cirugía de tiroides por alguna otra situación o si he recibido tratamientos para cáncer que estén localizados en la cabeza o en el cuello. Todas estas personas definitivamente deberían hacerse un chequeo de la tiroides de forma anual para poder identificar de forma temprana estas condiciones. El resto de la población realmente queda muy a criterio de cada individuo si desea o no hacer un chequeo solamente como por rutina a nivel anual. Otros de los estudios que nos ayudan muchísimo a ver las enfermedades de la tiroides son los ultrasonidos. Los ultrasonidos son estudios netamente estructurales, o sea, no ven la función, solo ven la forma de la tiroides. Y lo más importante es que dependiendo de las características que uno vea, sabe si una lesión necesita tomarse una biopsia porque se ve feilla y existe la posibilidad de que sea un cáncer, o si por el contrario solamente hay que vigilar esas lesiones. Importante es saber que no existen tratamientos, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, que lleven a desintegrar los nódulos que se forman en la tiroides. La idea de identificar los nódulos en un ultrasonido es saber si tienen alguna característica que lo haga sospechoso de un proceso como cáncer y que eso lleve a biopsiar y a dar un tratamiento más oportuno, pero no porque podamos desintegrarlos o deshacerlos, ¿de acuerdo? El tratamiento es bastante fácil. En el caso del hipotiroidismo es sustituir la función de la tiroides. Mi tiroides dejó de funcionar, no está produciendo la hormona, entonces la tomo en una pastilla. Básicamente es lo más simple. Es una pastilla que se toma todos los días usualmente, aunque se pueden hacer ajustes por semana. Se toma en ayunas, solamente con agua, sin ningún otro medicamento, sin alimentos y separada al menos 30 minutos de la ingesta de cualquier otro tipo de alimento o medicamento. Tiene muy pocos efectos secundarios, prácticamente son nulos y realmente tampoco interacciona o interfiere con otros medicamentos. Por el contrario, el tratamiento del hipertiroidismo, que es el exceso de la hormona tiroidea, es mucho más complicado y ese puede ser a través de 3 métodos. Con pastillas que se llaman tionamidas y que tienen la ventaja de que uno puede curar al paciente.
El problema es que se dan en tiempos muy limitados, alrededor de 2 años es el tratamiento máximo. Después de eso, si el paciente no mejora, hay que buscar otras opciones de tratamiento. Y la otra es que es el medicamento que se puede utilizar en el embarazo y la lactancia. Si los pacientes no mejoran o por el contrario, empeoran, perdón, lo ideal es pasarlos o a cirugía o a radioyodo. Que el gran problema en estos casos es que existen algunas secuelas permanentes, como es el hecho de pasar al hipotiroidismo como tal. Disculpen un momento. Ok, perfecto, perdón. Para redondear un poquito la información que hemos estado revisando, yo quiero que hablemos de algunos mitos y realidades de las enfermedades de la tiroides. Quizá uno de los principales mitos que hay es el mito del peso. Todos hemos experimentado o nos han dicho en algún momento que la enfermedad de la tiroides puede hacer que yo gane peso y que ese es el responsable de que yo no pueda perderlo y que más bien lo gane de forma constante. La realidad es que no, la tiroides no produce, o la enfermedad tiroidea no produce ganancia de peso o dificultad para perderlo, siempre y cuando el paciente esté bajo tratamiento y con un adecuado nivel de hormonas. Cuando la tiroides está descompensada y los niveles de hormonas no son adecuados, sí puedo ganar una pequeña cantidad de peso, pero generalmente esta es de alrededor de 3 kilos. Perdón. Y la ventaja de esta ganancia de peso es que se puede perder una vez que ya inicié el tratamiento con la hormona tiroidea. Otra de las mitos que hay es que la enfermedad es exclusiva de las mujeres. Sin embargo, ya vimos que eso no es así, que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero es más frecuente en nosotras. Otro de los mitos es lo de los nódulos. Todos los nódulos son malos y deberían quitarse. En realidad, solamente uno de cada 10 nódulos encontrados en la tiroides resulta ser una lesión maligna y tiene que quitarse. La gran mayoría de las lesiones son lesiones que se van a quedar ahí y que van a permanecer bajo vigilancia. Las lesiones que son benignas solamente se retiran cuando miden más de 4 centímetros o cuando la lesión es tan grande que produce compresión del esófago o de la tráquea y lleva al paciente a tener dificultades para respirar o para tragar los alimentos. Otro de los mitos asociados a los nódulos tiroideos es que desaparecen con el tratamiento con pastillas. Como les mencioné anteriormente, no hay tratamiento que pueda hacer que los nódulos desaparezcan. Todos los nódulos que vayan apareciendo van a quedarse ahí. Y la única forma de hacer que desaparezcan de nuestro organismo sería operar y retirar la tiroides completa, porque tampoco podemos retirar un solo nódulo, sino que lo que tendríamos que hacer es quitar la tiroides por completo. Otro de los mitos que uno puede asociar es que el cáncer de tiroides es bueno. Muchas veces uno mismo le dice al paciente de que si uno tiene que pedir un cáncer en la vida, que pida un cáncer de tiroides, porque ese no mata. Y en el 90% de los casos eso es verdad. El cáncer de tiroides, por lo general, no produce mayores problemas siempre y cuando se detecte y trate a tiempo. Pero como cualquier cáncer va a requerir tratamiento y seguimiento. Tiene la ventaja de crecer muy lentamente y usualmente ese crecimiento lento le permite a uno identificarlo en fases bastante tempranas y evitar que eso afecte el pronóstico de vida del paciente.
Otro de los mitos es en el embarazo, que es lo que les mencionaba. Si padezco de tiroides no puedo quedar embarazada. La realidad es que con el tratamiento adecuado, cualquier mujer con enfermedades de la tiroides puede lograr un embarazo exitoso. Lo que pasa es que si estoy descompensada, sí corro riesgo de tener más complicaciones o de tener dificultades para lograr mi embarazo. Ya una vez nos había pasado en este sentido con un embarazo que a una pacientita adolescente le habían dicho que como ella padecía de la tiroides no se podía embarazar. Y la realidad fue que varios meses después llegó embarazada porque no estaba utilizando tratamiento anticonceptivo porque le habían dicho que por su enfermedad ella no había podido quedar, no podría quedar embarazada. Y lo otro es la alimentación, que debe abstenerse de alimentos como leche y espinacas. Otros dicen que frijoles, otros que lo que tengo que hacer es comer mariscos porque tienen más yodo. La realidad es que no hay ni una dieta recomendada para la tiroides, ni hay restricciones de alimentos en este sentido. Sí existen alimentos en otras partes del mundo que pueden inducir falla de la función de la tiroides. En nuestro medio eso no es un problema. Y para tener una falla de la tiroides sí deberíamos consumir ese alimento por muchísimos años, como por ejemplo los nabos. Por el contrario, el aporte que necesitamos es un aporte de yodo para que la tiroides funcione apropiadamente. Entonces, los alimentos de mar sí tienen más yodo, pero aún así no tienen las cantidades suficientes para que la tiroides funcione de forma adecuada. Entonces, siempre sigue siendo importante que el aporte sea de otra índole. En Costa Rica, hace 50 años, decidieron aportar yodo a la sal y eso solucionó el problema de la deficiencia de yodo, debido a que somos un poquito más saleros de lo que deberíamos. Para darles un ejemplo y ya ir terminando para contestar las dudas y preguntas que puedan tener, vean que la enfermedad tiroideal no limita. Estas son 4 personas conocidas a nivel mundial, actrices, personas que son deportistas de alto rendimiento, que han llevado una vida completamente normal y han logrado éxito en el ámbito en el que se han desarrollado. Entonces, no es una condición que limite en lo más mínimo. Que bajo el tratamiento apropiado las personas pueden llevar una vida completamente normal y completamente productiva. Y en el caso acá, y por eso puse 3 imágenes de mujeres y de hombres, porque estamos en el mes de la mujer y la idea es poder empoderarnos un poco más. Realmente nosotras, el ser mujeres o el padecer de cualquier condición de salud no limita nuestra capacidad y somos tan capaces como cualquier otro individuo de un género diferente. Entonces, muchísimas gracias y quedo abierta a las preguntas. Muchísimas gracias a usted, doctora, por la charla tan importante que nos acaba de impartir. Acá tenemos varias consultas. La primera de ellas dice, tengo hipotiroidismo subclínico, aún no necesito tratamiento tiroxina por cercano al límite inferior, pero sí presento síntomas, hago dietas y ejercicios y casi no bajo de peso. Piel seca y cansancio. ¿Para hipotiroidismo subclínico tiene algún tratamiento? El hipotiroidismo subclínico es una condición muy limítrofe, en donde los niveles de hormonas en sangre son normales, pero la TSH está un poquito alta. Esas condiciones se tratan bajo 4 características del paciente. Una es que tenga bocio, otra es que tenga un examen de sangre con anticuerpos positivos contra la tiroides, que quiera un embarazo o esté embarazada, es la otra razón para tratarlo. Y por último, si la TSH está por encima de 10. Es bastante controversial el hecho de que si el paciente tiene síntomas, uno pueda hacer una prueba terapéutica, porque el cansancio, por ejemplo, es algo que podemos sentir todos, y más después de este año del COVID que hemos estado encerrados y asustados, y etcétera, hace que nos sintamos todavía más cansados. Entonces, al ser síntomas que no son como tan claros de la enfermedad de la tiroides, también pueden ser producidos por otras causas y uno puede hacer la prueba y darle tratamiento. Si el paciente mejora, realmente uno puede seguir dándole el tratamiento. Si el paciente no mejora con el inicio del tratamiento, la causa sería otra y habría que irse a buscar por qué el paciente se siente de esa manera. En cuanto al peso, el peso es un tema bastante complejo.
en donde por muchísimo tiempo se ha dicho que más es una elección que una enfermedad, y eso ha sido completamente erróneo. El peso es una enfermedad y debe ser tratado como tal. Como les mencioné, la tiroides suele ser la menor de las posibilidades de por qué una persona no pierde peso. Existen muchísimas otras razones por las cuales un paciente no logra llegar a un peso saludable para mejorar su condición de vida y su estado de bienestar. Y ahí lo importante es hacer una evaluación integral para poder identificar cuál es la causa de por qué no está logrando perder peso. Como le digo, no solamente la patología de la tiroides es una causante de algún grado de modificación en el peso, sino que existen muchísimos otros factores que pueden ser otras hormonas, pueden ser incluso cosas de las cuales no estamos conscientes, como ciertos medicamentos que estemos tomando, o ciertas decisiones que estemos tomando a la hora de alimentarnos, pueden ser incluso factores genéticos los que estén interviniendo en todo esto. Entonces, la ideal en este caso sería una evaluación mucho más integral de la parte de peso. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta dice, buenas tardes, el tratamiento con levotiroxina se debe tomar de por vida por padecer de hipotiroidismos. Adicional, si se tiene el proceso de premenopausia, ¿nos afecta más la tiroides? No, la premenopausia no va a afectar más o menos la tiroides. La tiroides puede alterar su función desde el día en que nacemos hasta el día antes de fallecer. Entonces, realmente no hay una edad que sea más frecuente que otras. La primera prueba de tiroides que nos hacen en la vida está en la prueba del talón, para que tengan una idea de lo importante que es identificar la enfermedad tiroidea en niños. En cuanto al hipotiroidismo, pues sí, si ya tiene un diagnóstico de hipotiroidismo, el tratamiento con levotiroxina va a ser para el resto de su vida, porque eso va a significar que su tiroides no está funcionando ya y la hormona es indispensable para vivir. Entonces, si la persona deja de tomar la medicación, no solamente se va a sentir muy mal, sino que su vida puede correr riesgo después de un plazo relativamente corto sin la medicación. Entonces, sí es algo que lastimosamente, por lo menos hasta el momento, no hemos logrado identificar algún mecanismo para detener la destrucción de la glándula, y la solución es sustituir su función utilizando levotiroxina. Gracias, doctora. La siguiente consulta dice, una niña, hija de una mujer con hipotiroidismo en el embarazo, ¿se debe hacer algún chequeo? Todos los hijos, independientemente de que el hipotiroidismo se haya detectado o no durante el embarazo, deberían checarse su función de la tiroides, porque tiene un componente hereditario. Como les mencionaba, si yo tengo enfermedad tiroidea, mis hijos tienen un riesgo mayor de tener enfermedad de la tiroides en algún momento de su vida. En el caso de los niños, muchas veces uno no necesariamente les dice que tengan que hacerse un examen de tiroides todos los años, sino que vigilen. Por ejemplo, si ustedes ven que desaceleró la velocidad con la que va creciendo y que se está quedando chiquitillo, no esperen mucho tiempo para hacerle el examen y consultar. Si es un chiquitillo que en el control de niño sano están viendo que apareció con anemia, es otra de las razones por las cuales uno puede indicar que tiene alguna enfermedad, o que iba súper bien en la escuela y no sabemos qué pasó este año y no logra levantar las calificaciones y más bien se ha quedado rezagado con respecto a los compañeros, podría ser otro de los indicadores más llamativos en la población de niños para pensar que tiene algún tipo de enfermedad de la tiroides. Pero sí, si yo tengo enfermedad de la tiroides, independientemente de que eso haya sido durante el embarazo, antes o después, mis hijos van a tener un riesgo más alto de desarrollar. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta dice, hace un año tuve cirugía de tiroides debido al cáncer. Al parecer, no requirió quimioterapia, radioterapia ni yodo. Tomo levotiroxina, pero si he perdido peso, ¿esto es efecto del tratamiento? Depende de la dosis que esté recibiendo. Usualmente las dosis para tratamiento de cáncer suelen ser un poquito más altas de la dosis que se dan para los hipotiroidismos. Entonces, sí, lo ideal sería que su médico revise apropiadamente la dosis que está recibiendo, porque al ser un poquito más altas de lo usual, pacientes que son muy sensibles sí pueden empezar a perder peso.
Eso es principalmente lo que puede ocurrir con el tratamiento con levotiroxina. Y en cuanto al otro, sí, efectivamente, la gran mayoría de los cánceres de tiroides solamente necesitan cirugía y un grupo muy pequeño pueden necesitar yodo radioactivo o radioterapia. La quimioterapia realmente es muy poco frecuente en pacientes con cáncer de tiroides y usualmente se limita a pacientes que tienen enfermedad ya muy avanzada. La siguiente consulta dice, buenas tardes, mi mamá después de una gripe sufrió de alteraciones en la tiroides. Le dijeron que era autoinmune, estuvo con tratamiento y después se le reguló. ¿Esto es frecuente? Eso que describe la paciente se llama una tiroiditis subaguda. Es un proceso inflamatorio de la tiroides, específicamente por un cuadro gripal, un cuadro viral. No solamente puede ser una gripe, sino que puede ser una diarrea. Incluso el COVID ha demostrado poder alterar la función de la tiroides de esta manera. Y eso se debe a que se forman defensas contra ese germen que el cuerpo está defendiéndose, y estos anticuerpos o estas defensas que el cuerpo genera reconocen a la tiroides como parte de ese germen y empiezan a atacarlo e inflamarlo. Entonces son pacientes que normalmente necesitan tratamiento, que puede ser desde algunas semanas hasta 6 meses de tratamiento, y la función de la tiroides vuelve completamente a la normalidad. Y esto, aunque no es frecuente realmente, tampoco es que no se vea. Uno puede estar viendo tal vez 1 o 2 casos por semana de esta condición. Gracias, doctora. Carol Cajina nos saluda y dice, mi pregunta es porque mi mamá le retiraron la tiroides hace 3 años, ella tiene 75 años, se toma al día el tratamiento, pero desde que la operaron siempre tiene mucho cansancio y no se le quita, y una tos crónica. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para ayudarle? Muchas gracias y excelente charla, doctora. Muchas gracias por los comentarios y las preguntas en general. En cuanto a la parte del cansancio, si la función de la tiroides es normal, sería buscar otras causas de por qué está manteniendo esa sintomatología, porque una vez que la función de la tiroides está regulada, es poco frecuente que el cansancio se deba a esto. La tos, si no depende de lo de la tiroides y mucho menos ahora que está retirada, o sea, que por cirugía le quitaron la tiroides, porque la tiroides está separada completamente de la vía aérea y de la vía digestiva. Entonces, la tos o la sensación que yo pueda tener de cuerpo extraño, no son causales de esta situación. En ese caso puede ser un reflujo, puede ser una alergia o puede ser incluso condiciones un poco más serias, como por ejemplo una enfermedad pulmonar obstructiva o una enfermedad pulmonar intersticial que se llama, que ahí sí lo ideal es, si la tos es muy crónica, que consulten a un neumólogo. Claro. Doctora, dice, yo veo que las uñas son súper débiles, el pelo terrible, brote de espinillas horrible, padezco de hipotiroidismo. ¿Hay algo con lo que me pueda ayudar adicional? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro. Dice Alejandra Quintero. Yo veo que las uñas son súper débiles, el pelo terrible, brote de espinillas horrible, padezco de hipotiroidismo. ¿Hay algo con lo que me pueda ayudar adicional? Lo que puede ayudarse adicional, si ya tiene la función de la tiroides normal, para la parte de las uñas, de la piel, del cabello, es utilizar complejos de vitaminas que estén diseñados directamente para mejorar la salud de ese tipo de estructuras. Entonces hay una que se llama Vitivel, por ejemplo, o hay una de GNC que es Women's Health, que también pueden ser utilizadas para mejorar esa parte. Claro, dice acá Alejandra Ramírez, el hipotiroidismo aumenta con el paso del tiempo, inevitablemente. Depende del momento en que se logró hacer el diagnóstico. Entonces, si yo inicié o detecté al paciente de un hipotiroidismo en fases muy tempranas, va a requerir poco tratamiento y ese va a ir incrementándose a lo largo del tiempo. Hay otros pacientes que ya llegan a la consulta cuando la tiroides ha fallado por completo y en esos casos, pues la dosis suele ser bastante estable desde el inicio. Lastimosamente, no podemos detener el proceso que destruye progresivamente la glándula.
Entonces, lo que sí ocurre es que cada vez el paciente va a necesitar más medicación hasta que su tiroides deja de funcionar por completo. Muchas gracias, doctora. Acá continuamos. Dice, tengo aproximadamente 10 años de tomar Eutirox y los exámenes me salen bien. Lo tomo de lunes a sábado. ¿Ya no es necesario que varíe la dosis y los días? Realmente, si ya su medicación está estable, la recomendación es que se haga un chequeo de rutina cada 6 o cada 12 meses como máximo, para estar completamente seguras que la dosis es la adecuada y que y permanece a lo largo del tiempo, porque todos podemos experimentar cambios, ya sea que ganemos o perdamos peso, que quedamos embarazadas, pacientes que tuvimos algún tipo de cirugía o que estamos tomando algún otro medicamento que interfiere con la hormona, entonces que vaya a requerir ajustes en algún momento. Sin embargo, si no existen esas características o esos problemas que se puedan asociar al tratamiento, muchos pacientes pueden permanecer con la misma dosis por años sin sufrir ningún otro tipo de percance. Entonces, si ya ella tiene una dosis estable, yo le diría que la mantenga y no es necesario ni variar la cantidad de la medicación ni tampoco los días si ya se ha hecho un hábito en cuanto a la toma. Gracias, doctora. Hay otra consulta, dice, hay medicamentos para bajar de peso que dicen que aceleran el metabolismo. ¿Podría estos alterar el funcionamiento de la tiroides? Lo primero es que lastimosamente en algunos momentos se ha utilizado la hormona tiroidea para perder peso porque al acelerar el metabolismo basal hace que los pacientes pierdan peso. No es una decisión ni adecuada ni éticamente correcta utilizar este tipo de medicamentos para bajar de peso porque no se hacen de forma saludable, eso es lo primero. Existen algunos medicamentos para bajar de peso que no están regulados apropiadamente y que al momento de revisar los componentes contienen hormona tiroidea, precisamente porque pueden inducir la pérdida de peso y eso puede hacer que se altere la función. Entonces, sí existen lastimosamente medicamentos que no reportan todos los componentes y que tienden a producir alteraciones en la función de la tiroides. Muchas gracias, doctora. Acá dice, Sonia, no tomo tratamiento, pero siempre salgo en exámenes que no llego a producir la hormona a nivel mínimo y últimamente salí intolerante al gluten. ¿Qué debo hacer si el ultrasonido que me dieron para el 2023? Muchas gracias. Para ver si entendí bien, no tiene tratamiento, pero los exámenes salen alterados, ¿es así? Correcto. Sí, sí, Okay. señora. Dice Bueno, que no llega a producir la hormona al nivel mínimo y últimamente salió intolerante al gluten. una de las cosas es que si sus exámenes salen alterados, lo que debe hacer es consultar a un médico para que haga una valoración apropiada y le inicie tratamiento. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que la intolerancia al gluten puede estar relacionada con las enfermedades de la tiroides. No significa que una cause la otra, pero sí pueden hacer que se vengan como hermanitas, que las dos se presenten de forma simultánea. Y la intolerancia al gluten sí puede condicionar a que haya dificultades para absorber el medicamento y que requiera ajustes un poco más finos a la hora de iniciar la terapia. Entonces sí es importante como vigilar esa parte. Lastimosamente con el ultrasonido que le dieron para el 2023, pues no es mucho lo que podemos hacer a nivel institucional, más allá de poder seguir punzando un poquito por ahí para que le adelanten el estudio. Si el estudio es de rutina, realmente no es algo que uno tenga que hacer inmediatamente. La mayoría de las lesiones en la tiroides, como les digo, el 90% suelen ser benignas, pero si tiene una duda, sí lo ideal es hacerse el estudio al menos al principio y luego que el control le toque hacérselo en 2 años. Doctora, ¿la migraña puede afectar el funcionamiento de tiroides? No, realmente no. Es una hormona completamente diferente y tiene un efecto local, es decir, solamente actúa en el útero, no se absorbe y no tiene efectos en el resto del organismo. Vamos finalizando con las consultas. Por acá Brenda dice, hola, buenas tardes, doctora. Tengo mi tiroides a 17.5. ¿Esto es malo?
Eso significa que es hipotiroidea. Si la TSH está en 17.5, eso significa que es hipotiroidea y que requiere de tratamiento. Perfecto, doctor. Y la última consulta dice si se aplica el yodo como tratamiento en un equipo o lugar donde venden accesorios de protección para familiares y poder convivir, o en caso de niños menores de 6 años, lo único es el aislamiento. Lastimosamente, los equipos de protección son sumamente caros y sumamente difíciles de conseguir, porque estamos hablando que son equipos plomados para los pacientes que reciben terapia con yodo radioactivo. Entonces, la recomendación sigue siendo el aislamiento porque los pacientes con enfermedades tiroideas que requieren terapia con yodo radioactivo usualmente lo requieren una vez, máximo 2. Hay excepciones en que pueden necesitar una tercera dosis, pero la gran mayoría necesitan una o máximo 2 dosis. Y el aislamiento en esos casos va de 1 semana a 2 semanas dependiendo de la dosis. Entonces, realmente comprar esos equipos es una inversión muy grande para un tiempo tan corto. Yo sé que es sumamente complicado, pero aún con equipos de protección no es recomendable que una persona que recibió yodo radioactivo esté cerca de niños de menos de 5 o 6 años, ni de mujeres embarazadas, porque aún con el equipo de protección la radiación puede ser suficiente para lesionar la tiroides de los niños o del bebé que está por nacer. Muchas gracias, doctora. Bueno, les agradecemos a las personas que se conectaron y estuvieron atentas a esta importante charla. Recordarles también que a partir del lunes esta charla va a quedar en el canal de YouTube del hospital para que la puedan compartir, la puedan volver a ver y también para que ingresen esas personas que no tuvieron la oportunidad. Doctora, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes y de verdad muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado. Espero de verdad, de todo corazón, que esta situación con el coronavirus se controle de forma apropiada a corto plazo y que podamos volver a vernos e interactuar como siempre ha sido la tónica de la Clínica Bíblica y poder estar en contacto con ustedes nuevamente. Muchas gracias a todos y feliz tarde.